Yo creo que estamos ya en buen momento para iniciar. Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario Permanente de Antropología Filosófica. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Moreno Romo, un querido amigo, un colega, pues que ya es un reconocido experto en filosofía moderna en general y en René Descartes. El día de hoy, pues dedicaremos la sesión ni más ni menos que a estudiar el tema de la persona y el sujeto en René Descartes. Como saben, en este seminario estamos ya en esta segunda etapa del mismo, recorriendo históricamente la noción de persona a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y teológico. La sesión pasada pudimos revisar las aportaciones que desde la metafísica suareciana podrían hacerse a la noción de persona. Estuvo con nosotros el doctor Mauricio Lecón. em, y bueno, el día de hoy toca el turno de la noción de sujeto y de persona en René Descartes. Entonces, quiero presentarles al doctor Moreno Romo. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Estrasburgo y licenciado por la UNAM. Ejerció muchos años como profesor investigador catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro, impartiendo asignaturas del área de filosofía moderna y contemporánea. Se ha reconocido su trabajo y su labor docente gracias a su tarea como conferencista y profesor invitado que ha realizado a nivel nacional e internacional en países como España, Francia, Colombia, Nicaragua, Haití, Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en donde pues, se le ha reconocido su renovada lectura de la filosofía de René Descartes y su propuesta bastante original, ¿no? De la filosofía del arrabal, que nos ha ayudado y nos ha posibilitado abordar el problema de la filosofía hispánica y en general todas las filosofías periféricas desde una perspectiva muy novedosa. Además, pues es un gran interlocutor, investigador de toda la filosofía francesa y contemporánea, específicamente ha trabajado a Philippe Lacoue-Labarthe, a Jean-Luc Nancy, de quien fue discípulo, René Girard, Rémy Braque, a quien también conoció personalmente, Jean-Luc Marion, entre otros. Y ha publicado una cantidad enorme de libros, por mencionar uno muy relevante, que es Vindicación del Cartesianismo Radical, quizá uno de los primeros que escribió, pero uno de los que publicó muchos años después de que lo hubiera escrito y que ha sido un hito en la historia del cartesianismo en el ámbito no solo de habla hispana, sino también francesa, pues es una obra que después se tradujo al francés. Em, y bien, pues por mencionar otros títulos, ¿no? Hambre de Dios, Filosofía del Arrabal, La religión de Descartes, Unamuno y nosotros, Unamuno moderno y antimoderno, Ortega Pensador, y en fin, además de toda la labor que ha hecho a partir de artículos y los clásicos papers, ¿no? Pues bienvenido, doctor Moreno Romo. Tiene usted la palabra. Estamos abiertos a escucharle y después dejaremos espacio para dialogar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, Diego, gracias, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos acompañan. Les envié hace un par de horas o quizás menos de un par de horas el borrador que terminé más o menos de poner presentable en ese momento. Es un borrador que todavía hay que pulir, pero que creo que ya da material para que conversemos. Eh, Se los leo. Allí mismo ya están los agradecimientos de rigor pues por allí. eh, bueno, ya te agradezco desde fuera del texto y te agradezco luego en el texto, querido Diego, de esta invitación que siempre es algo que estimula el trabajo y que hace que uno haga cosas que de otro modo no haría, ¿no? Comenzando por el título, que tú le pusiste el título al trabajo y luego yo he tratado de ser más o menos fiel al mismo. Con Se toda los leo. libertad podrás modificarlo después, ¿eh? Gracias, Diego. Bueno, sujeto y persona en René Descartes.
Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires. Pero no conozco todavía muy claramente lo que soy, yo que estoy cierto de que soy. René Descartes, Meditación Segunda. Preludio. Antes que nada, quisiera agradecerles a Diego en especial por esta invitación a intervenir en el Seminario Permanente de Antropología Filosófica del Centro de Investigación en Humanidades, APAX. El tema que se me encomendó es muy amplio y muy profundo también, imposible de abordar con suficiencia en el lapso de una sola exposición. No he querido repetir lo expuesto ya en trabajos anteriores, dos de los cuales se han propuesto como lecturas previas o preparatorias para esta sesión. Y tampoco daría tiempo para desarrollar ni siquiera lo esencial de lo que Descartes nos aporta sobre el tema en sus obras principales. Voy a abordar ahora más bien desde un flanco polémico, voy a abordar el tema desde un flanco polémico y provocador también, con la celeridad y con la imperfección de quien hace en terreno hostil, el del sujeto justamente, del que quisiera al menos indicar por dónde podríamos rescatar a la persona, una primera incursión tan solo o una escaramuza a la que forzosamente han de seguir nuevas, más amplias y más arduas batallas. Ante todo aclaro, entonces, que la de sujeto dista mucho de ser mi palabra favorita para designar a la persona humana, y ello no solo por razones de gusto o sensibilidad, aunque, de todos modos, de entrada la cosa es tan chocante como si dijéramos de alguien algo así como ese sujeto. En resumen, si Paul Ricoeur se atreve a decir en el prefacio a los escritos sobre el personalismo de Emmanuel Mounier, aquello de muera el personalismo, vuelva la persona, yo por mi parte lo que digo es muera el sujeto, vivan las personas. Y Mm. en René Descartes, de entrada, el primer atractivo que encontramos es que precisamente filosofa como San Agustín y como Unamuno, incluso a la altura del hombre o, como se suele decir, en primera persona. Primer apartado, las ánimas. Para el pensamiento primitivo, por doquiera, el mundo todo era y sigue siendo un conjunto de entidades con personalidad y hasta con voluntad propia. El cazador y el recolector piden perdón, por ejemplo, tanto a la pieza que cazan como al árbol o a la planta que cortan cotidianamente, por tenerles que quitar esa vida que ellos necesitan para alimentar la propia. Y si eso piensan de los seres que ellos mismos pueden, en un momento dado, dominar, sorprende menos que lo piensen de la tierra entera, cimiento siempre seguro de los dioses inmortales, según el verso de Hesíodo, o del anchuroso y asaz voluntarioso cielo, o de los eventualmente harto inquietantes meteoros, y de los astros, peregrinos directores de la noche, y especialmente de la blanca luna y del ardiente sol, a todos los cuales piensan que se deben esmerar en mantener propicios. Un cielo densa o muy pesadamente gris, y una feroz tormenta eléctrica, a su vez, hay que admitir que eso también tiene su propia, asaz intimidante personalidad, lo mismo que, para quienes flotan sobre sus inestables lomos, una mar inusualmente agitada. Thor, escribe Borges, no era el dios del trueno, era el trueno y el dios. Y en la mitología griega también, no solo Zeus, Apolo o Poseidón eran dioses demasiado humanos, a la vez que elementos, fuerzas o impulsos de la naturaleza. No es sorprendente que los hombres de antes de la revelación y de antes de la filosofía, ante semejantes fuerzas desatadas, hayan pensado en hacer algo, lo que fuera, para poderlas aplacar como se aplaca a una persona airada y poderosa. El río Escamandro, que abrevaba a la legendaria ciudad de Troya y que estuvo a punto de vencer al encolerizado Aquiles, era él mismo un dios, como en Egipto el Nilo o en la India el Ganges, y eran asimismo dioses las fuentes, los vientos y los propios sentimientos, sobre todo las pasiones. En contrapartida, si esos dioses mismos,
si todo aquel enjambre de almas o de seres animados de todo tipo tenían en el inmenso cosmos su orden del mundo, en calidad de miembro suyo, su respectivo, innatural e inamovible lugar, el hombre, pieza de mucho menor valía que muchas otras, era en ese inmenso todo, a fin de cuentas, una cosa más entre las cosas, confinada encima al durísimo bregar de un habitante de ese mundo sublunar, sujeto tanto a la generación como a la corrupción. Y esto es algo, ya se ve, que pese a la muy lejana crisis del mundo arcaico o al retiro de los dioses que dice Jean-Luc Nancy, se prolonga o sobrevive a su manera, por ejemplo, en lo de las inteligencias de las esferas celestes, las almas vegetativas y las sensitivas, tanto en el pensamiento griego clásico como luego en el alejandrino y en el romano, y en el medieval también, desde luego, e incluso en el renacentista, en el que, por ejemplo, las sustancias químicas o alquímicas tenían entre ellas, como los astros en la astrología, arquetípicas o arcanas simpatías o antipatías. La gravedad newtoniana, por cierto, es una superstición científica o una sobrevivencia de ese orden, digamos, precartesiano, cuyo mito y cuya adoración, con manzana de por medio y todo, sigue muy vigente en nuestros días. Y eso en Newton mismo, y no solo en sus muy leales compañeros y en sus harto fieles seguidores, no es precisamente lo que se podría llamar una excepción o anomalía. Platón, el autor del Timeo y el maestro del astrónomo Eudoxo en la Academia, cuando filosofaba él mismo sobre el alma humana, tras unos cuantos decisivos pasos de carácter dialéctico, a propósito especialmente de su simplicidad, que le impedía descomponerse o corromperse, o de su carácter de ánima o de motor, más que de cosa movida o animada, y que, dado sus supuestos naturalistas, parmenídeos o substancialistas, para ellos eran prueba suficiente de su inmortalidad, no tardaba empero en dar el salto a las metáforas o al mito. En el Fedro, por ejemplo, una vez desarrollado justamente el argumento que parte de la idea del alma como lo que se mueve a sí mismo, Sócrates da por concluido el análisis conceptual y prepara el vuelo, digamos que filosófico, religioso. Sobre la inmortalidad, leemos, baste ya con lo dicho, pero sobre su idea hay que añadir lo siguiente. ¿Cómo es el alma? Requeriría toda una larga y divina explicación, pero decir a qué se parece es ya asunto humano y por supuesto más breve. Y con esto introduce a ese magnífico mito filosófico del alma como carro alado, perfecto en el caso de los dioses e imperfecto en el caso del alma humana por tener ésta, además de un caballo bueno y hermoso que tiende hacia lo alto, un caballo de bastante mala raza que, como el Aristóteles del famoso cuadro de Rafael, tiende hacia lo bajo y no deja al hombre seguir atenta y ordenadamente al cortejo de los dioses, cuando las almas de mortales e inmortales tienen la oportunidad de abrevar en la contemplación de lo que se halla más allá del cielo, en el purísimo mundo de lo verdadero o de lo inteligible. Aristóteles, en cambio, cuando se ocupa del alma, lo hace en el terreno de la física y en calidad, si no de biólogo, sí de lo que se podría denominar todo un naturalista. Lo suyo es explicarse cómo es eso de que los seres vivos, y en especial los sublunares, sean movidos o animados por esta, de la que da esa problemática definición, origen de tantos quebradores de cabeza, no de prisionero o inquilino, a la manera de Platón, sino de verdadera o de mera forma del cuerpo. ¿Fue él o fue Descartes quien a fin de cuentas despejó al mundo de tan tremendo exceso de almas, digamos que fantasmales como suponían, tanto el asaz ingenuo o infantil animismo como la ciertamente más elaborada y hasta platónica metempsicosis? María Zambrano, Martin Heidegger, Husserl mismo, por aquello de la geometrización del espacio, que es incluso más cartesiana que galileana,
No son pocos los que no han dudado en tiempos recientes y en los suyos mismos, por ejemplo, Henry More, el neoplatónico de Cambridge, en reprocharle a Descartes el haber vaciado al mundo no sólo de la presencia de un Dios cómodamente imaginable, sino especialmente de las buenas almas de los buenos viejos tiempos, que entonces cabe calificar también a este respecto de precartesianos. Miles de años de animismo llegaban a su fin en el XVII siglo de la cristiandad por obra de ese horrendo materialista enmascarado que dejaba muy atrás, con su arrasador mecanicismo de la res extensa al fin inteligible y matematizable y además mecanizable, intentos tan ambiguos y precarios como los de Leucipo y Demócrito, los viejos atomistas aquellos de antes de Sócrates, o como los de Epicuro y Lucrecio, quienes precisamente querían mantenerse a una prudente distancia de los inquietantes, amén de estorbosos e indefendibles ya dioses paganos. Lo de Cartesio ha sido, no queda más remedio que admitirlo, muchísimo más consistente y eficaz que todo lo anterior. En el terreno de la res extensa o de la física, ese mismo en el que Aristóteles hablaba de las almas vegetativa, sensitiva y racional, y aún, como los neoplatónicos más tarde y los gnósticos ya en el terreno que parece, ya en terrenos que parecen ser más bien los de la teología, de las inteligencias de las esferas, Descartes viene y lo despeja todo asumiendo, en vez de todas esas hipótesis o explicaciones paganas que de ese modo se vuelven superfluas, tan solo un primer impulso dado por el Dios creador y trascendente de la revelación, el capirotazo aquel que tanto deploraba Pascal o el fiat mismo. Y si las viejas almas vegetativas pueden volverse obsoletas, en principio, por ejemplo, gracias a la explicación de simples fenómenos capilares, las más complejas funciones, atribuidas hasta entonces a las almas sensitivas y motoras, tanto de los animales como de los hombres mismos, todo indica que se podrían llegar a explicar también en base a un primer impulso que vendría, a su vez, de esa especie de calor sin fuego que, desde el corazón y en juego con el contrapeso térmico que le hacen los pulmones, empuja a través de la complejísima máquina del cuerpo y, como lo que en verdad mueve sus resortes, todo lo que en éste circula, como la savia en las plantas, y que, pasando por los cada vez más finos tubos de las arterias, las venas y los nervios, y destilado, al fin, en esos finísimos vapores de sangre que Descartes llama espíritus animales y que hoy se traducen simplemente en impulsos nerviosos, si el agua hace mover en los jardines de los más elegantes y modernos palacios de entonces a tan sorprendentes autómatas, se impone que leamos aquí, para cerrar esta primera aproximación a nuestro tema de hoy, la primera página de los Meteoros, el segundo de los ensayos que introduce en 1637 el discurso del método, a los que introduce el discurso del método. Tenemos naturalmente más admiración, escribe Descartes, por las cosas que están por encima de nosotros que por las que están a parecida altura o por debajo. Y aunque las nubes no excedan con mucho las cimas de algunas montañas, y que uno vea, incluso con frecuencia, algunas más bajas que las puntas de nuestros campanarios, de cualquier manera, como hay que elevar los ojos al cielo para mirarlas, las imaginamos tan elevadas que incluso los poetas y los pintores componen en ellas el trono de Dios y hacen que emplee ahí sus propias manos en abrir y cerrar las puertas de los vientos, en verter el rocío sobre las flores y en lanzar el rayo sobre las rocas. Lo que me hace esperar que, si explico aquí su naturaleza, de suerte que ya no haya ocasión de admirar nada de lo que en ellas se ve o de lo que de ellas desciende, se creerá fácilmente que es posible del mismo modo encontrar las causas de todo lo que hay de más admirable por encima de la Tierra. Para los movimientos de los astros, sacados ya definitivamente de sus goznes por Nicolás de Cusa, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler y Galileo Galilei, y definitivamente reducidos a la condición que ya les daba Anaxágoras de meros cuerpos ígneos,
A Descartes le bastaba con la mecánica interacción de sus ya no cuatro, sino tres elementos, todos ellos hechos con diversas masas o figuras de res extensa y equilibrados entre sí en su incesante y relativo movimiento, cuyos efectos llegan del todo hasta nosotros, como en ciertas corrientes de agua se equilibran muchas veces en la proximidad de ciertos remolinos algunos cuerpos flotantes atrapados en sus órbitas. Y esos vórtices de la astrofísica cartesiana vendrían a ser, con respecto al Big Bang vigente ahora, lo mismo que sus espíritus animales con respecto a los impulsos nerviosos. Ese sería el Descartes mecanicista, para muchos nada más y nada menos que el padre del materialismo y del cientificismo contemporáneos, que el siglo XIX imaginó Louis Liard, Maxime Leroy, en la estela del siglo XVIII, Voltaire asegurando que los cuerpos, como tales cuerpos, sienten y piensan, como un físico enmascarado de filósofo y de teólogo natural, con el inconfesable fin de hacer pasar, pese a la vigilancia que había despertado ya poco antes Galileo, su peligrosa mercancía. Apartado segundo, el averroísmo. Antes de entrar propiamente en materia, creo que se impone otro muy breve repaso o rodeo. Si en un primer momento, al echar mano de la cultura ambiente para mejor sembrar en ella el Evangelio, los padres de la Iglesia habían optado por la filosofía de Platón, Orígenes, por ejemplo, pero especialmente San Agustín, que lo conocía muy bien, y había dicho de él que era quien más cerca de nosotros estaba, hacia el siglo XII las cosas se complican. Por un lado, los cátaros, con su herejía agnóstica, dejaban al descubierto esos excesos de platonismo o de espiritualismo pesimista de los que la cultura cristiana estaba fuertemente impregnada, y por el otro, las recientemente descubiertas obras de Aristóteles desafiaban, procedentes del próspero y pujante mundo musulmán, a la propia teología cristiana. Todo un nuevo corpus filosófico y científico, altamente explicativo y coherente y seductor por ende, ignorado hasta entonces por el occidente cristiano, comenzaba a llegar a las nacientes universidades desde la recientemente recuperada Toledo y desde Sicilia también, donde era traducido en primer lugar del árabe y más tarde incluso del griego, y con los textos de Aristóteles llegaban los de los comentaristas que avanzaban una determinada recepción ajena a la cultura cristiana, y las atrevidas facultades de artes, además, hasta entonces limitadas al vacío ejercicio de la dialéctica, disponían de pronto de toda una cosmovisión que regentar, lo que las equiparaba incluso y hasta las constituía en posibles rivales de las de teología. Si la revelación enseñaba que el mundo había sido creado de la nada por un Dios personal y amoroso no sólo de sí mismo, sino de todas sus criaturas, que este Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza y que, después de la caída de nuestros primeros padres, había iniciado toda una obra de redención cuyo remate sería, al final de los tiempos, un juicio universal en el que las almas recibirían, según se hubiesen comportado, un premio o un castigo eternos. Las obras de Aristóteles y sus comentaristas árabes hablaban, en cambio, de un Dios indiferente al mundo todo, al que movía tan solo como modelo o como causa final, de un mundo que existía desde siempre y para siempre, y de unas almas racionales que, meras formas de sus cuerpos y entendimientos pacientes nada más, o de lo sensible y singular, participaban todas ellas de un solo entendimiento agente, que era el que las precedía y sobrevivía, y él solo era, por ende, el único realmente inmortal. Siger de Brabante, el principal representante de los averroístas, aseguraba estar muy firmemente convencido de que la verdad se encuentra del lado de la fe, que enseña que el alma de cada ser humano es inmortal, pero a la vez reconoce que desde Aristóteles o desde la razón humana, tal como en ese corpus se presenta, lo que se impone es pensar que el alma muere con el cuerpo del que no es más que la forma. Eso, desde luego, suscitó la alarma de las autoridades religiosas, especialmente en la Universidad de París, que es a la que los papas le habían encomendado esencialmente el cultivo de la teología. Etienne Tampier, el obispo de esa diócesis,
condena en 1277 a los averroístas por sostener, desde su perspectiva, que es también la de Santo Tomás y la de la Iglesia jerárquica toda, una inaceptable doctrina de la doble verdad. Los maestros de la Facultad de Artes, acaso inconscientes del peligro, lo que quieren es que los dejen explotar libremente ese filón de cultura y de sabiduría. Esos hombres, comenta Etienne Gilson, que no tenían nada que poner entre su dialéctica estéril y unas aventuradas especulaciones sobre el dogma, veían bruscamente ese vacío colmado por una explicación integral del universo. Los teólogos tradicionales o agustinos, bien instalados en las alturas de un espiritualismo confortado por siglos de tradición, apenas hacen caso de esos nuevos libros que tanto agitan a la facultad inferior. Y son en cambio los hijos de Santo Domingo de Guzmán, en la inercia de su combate contra la herejía cátara, son San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino los que, agarrando al toro por los cuernos, van a matar dos pájaros de un solo tiro al bautizar a Aristóteles y al ofrecerle a la teología cristiana el apoyo o los servicios de un pensamiento menos desdeñoso con el mundo sublunar. Sostiene, pues, Santo Tomás, no sólo haciendo suyo a Aristóteles, cuyo paradigma intelectual asume y desde quien moviliza los más de sus argumentos, sino apoyándose también de entrada en San Agustín, que el alma humana, llamada entendimiento o mente, es algo incorpóreo y subsistente y que, por ende, una vez separada del cuerpo, tendrá otro modo de entender semejante al de otras sustancias separadas del cuerpo, aunque conservando su aptitud e inclinación natural a unirse al cuerpo, como creemos los cristianos que ocurrirá en el momento de la resurrección. Que el entendimiento sea tan solo uno para todos los hombres, advierte asimismo Santo Tomás, es del todo imposible. Esto resulta evidente, arguye, si, siguiendo a Platón, el hombre es su mismo entendimiento. Igualmente resulta imposible, agrega, si, siguiendo a Aristóteles, afirmamos que el entendimiento es parte o potencia del alma, que es la forma del hombre. Condenado por el magisterio y refutado además copiosamente, echando mano de sus propias referencias o autoridades, el averroísmo latino al parecer es un asunto saldado. Aristóteles, por su parte, a quien el propio Santo Tomás llama en sus obras el filósofo, adquiere de ese modo su bautismo o su carta de ciudadanía. La Edad Media, comenta Gilson, cuyo pensamiento se había alimentado desde el principio con la dialéctica de Aristóteles, no había tenido necesidad de poseer sus obras completas para tener por él una profunda admiración. El descubrimiento de su metafísica y de su física produjo en los espíritus del siglo XIII una impresión tal que pronto se llegó a identificar a Aristóteles con la filosofía y con la razón. Amenazada ya en tiempos de Santo Tomás por los ejércitos musulmanes, Constantinopla cae en 1453 en manos de los turcos, y eso favorece la llegada a Italia primero y enseguida al resto de Europa de otra oleada de textos aristotélicos y, con ellos, de un nuevo averroísmo. Pietro Pomponazzi va a reabrir el expediente en 1516 desde Bolonia con su tratado sobre la inmortalidad del alma, en el que sostiene, como Siger de Brabante antes que él en París, en el París de Santo Tomás y San Alberto Magno, que en el estricto marco de los textos de Aristóteles y de la filosofía y la racionalidad realmente expresada en ellos, la conclusión que se impone es, sin remedio, la de que el alma humana individual no es ciertamente inmortal. La coyuntura es muy distinta. Por un lado, no solo se dispone ya en Occidente, desde que Aldo Manusio las publicó entre 1495 y 1498, de las obras completas de Aristóteles llegadas desde Oriente en su versión original, sino que el humanismo ambiente exige que se las lea ya históricamente y no como si se tratase de un texto definitivo y atemporal. Por el otro, cual la punta de lanza de esa sombría revancha del espiritualismo platónico
y hasta gnóstico que dice Chesterton, estalla la reforma luterana, que es además violentamente antiaristotélica, antifilosófica, antirracional y antinatural. Sobre todo ya está en marcha esa imparable revolución científica, ese tan tremendo paso del mundo cerrado al universo infinito, para decirlo con Alexandre Coiré, que va a privar al Estagirita de gran parte de la autoridad de la que gozaba cuando 3 siglos atrás invadió las ávidas universidades europeas. Ya no bastaba con readaptar a la doctrina cristiana a ese Aristóteles, digamos, corregido y aumentado. Su concepción del mundo, del hombre mismo y de su alma, y especialmente su concepción de Dios, eran ya flagrantemente insuficientes para soportar el edificio de la teología cristiana. 3. El atrevimiento de filosofar. Qué soberbia la suya, me dijo en una ocasión a propósito de Descartes el neotomista queretano Antonio Pérez Alcocer. Qué soberbia la de quererse deshacer de tantos siglos de pensamiento para reconstruirlo todo luego él solo. Eso lo recordé ya en 2007 en Descartes, Mirador de la Filosofía, el capítulo con el que abre el colectivo Descartes Vivo, y en Vindicación del Cartesianismo Radical, cuya publicación data de 2010, hay todo un apartado dedicado a discutir el más o menos airado y a decir verdad muy poco objetivo anticartesianismo de buena parte de los neotomistas, entre los que destacan el argentino Clemente Ricci y, desde luego, el francés Jacques Maritain. No dan muestra esos defensores de la filosofía perennis ni de un verdadero exceso de sentido histórico, ni de una comprensión cabal de lo que en realidad es la filosofía. De tener ese sentido histórico, tendrían que saber que si Descartes efectivamente lo refundó todo, no fue ni por soberbia ni por capricho, sino porque el mundo intelectual de su tiempo estaba todo en ruinas y en obras también, no solo en lo que se refiere a la filosofía, sino en su práctica totalidad. Como lo ha subrayado Charles H. Law, escribe Denica Mouchner, se hacía necesario reconstruir una verdad filosófica distinta de la que supuestamente contenían los textos mismos de Aristóteles, de lo cual tomaron la iniciativa 2 jerarcas dominicos, el cardenal Cayetano, general de la orden, y Crisóstomo Giavelli, ese último subrayando que si la inmortalidad del alma no era demostrable en física, en la física del tratado aristotélico del alma, lo era en metafísica, en los términos de una teoría de las sustancias inmateriales que tal cual no era aristotélica. Los jesuitas, sobre todo, esos verdaderos campeones de la contrarreforma, serán conscientes de tan ingente tarea y amén de afrontarla decididamente ellos mismos, especialmente en las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, publicadas en Salamanca en 1597, van a armar estupendamente a Descartes en el Colegio de la Flèche para constituirse, antes que en el Aristóteles, en el Parménides cristiano. En la carta a los señores decano y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París, en la que les pide su censura y protección o recomendación para sus meditaciones de filosofía primera, en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, publicadas en París en 1641, Descartes se asume muy expresamente, Berulle mismo se lo había encomendado, el cardenal Pierre de Berulle, como un filósofo cristiano haciendo frente, incluso en calidad de apologista, a los más urgentes y profundos desafíos de su tiempo. Siempre he estimado, escribe, que esas dos cuestiones de Dios y del alma eran las principales de entre las que deben ser demostradas más bien por las razones de la filosofía que por las de la teología. Pues aunque sea suficiente para nosotros que somos fieles creer por la fe que hay un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo, ciertamente no parece posible poder nunca persuadir a los infieles ninguna religión y ni siquiera alguna virtud moral si primeramente no se les prueban esas dos cosas mediante la razón natural. Y en la medida en la que se proponen con frecuencia en esta vida
mayores recompensas para los vicios que para las virtudes, agrega, pocas personas preferirían lo justo a lo útil si no estuviesen retenidas ni por el temor de Dios ni por la esperanza de otra vida. Las propias santas escrituras, arguye, de cuya autoridad no es posible convencer a los infieles sin el argumento circular de que la tienen justo porque, como ellas mismas aseguran, las ha inspirado Dios, el libro de la sabiduría, en su capítulo 13, y la epístola a los romanos, en su capítulo primero, enseñan que la existencia de Dios puede ser descubierta por la vía natural. Y en cuanto a lo que se refiere al alma, agrega Descartes, aunque muchos hayan creído que no es fácil conocer la naturaleza y que algunos hayan incluso osado decir que las razones humanas nos persuaden de que muere con el cuerpo y que no había más que la fe que nos enseñase lo contrario, sin embargo, como el concilio de Letrán tenido bajo León X en la sesión 8 los condena, y como ordena expresamente a los filósofos cristianos responder a sus argumentos y emplear todas las fuerzas de su espíritu para hacer conocer la verdad, yo he efectivamente osado emprenderlo en este escrito, sobre todo sabiendo que la principal razón que hace que muchos impíos no quieran creer que hay un Dios y que el alma humana es distinta del cuerpo, es que dicen que nadie hasta ahora ha podido demostrar estas dos cosas. Asegura enseguida no ser de su opinión y que, bien entendidas, las pruebas que hasta entonces se han encontrado son desde luego válidas. Con todo, él se ha propuesto encontrar, mediante el uso de su ya muy reconocido método, las mejores y más sólidas. He tratado solamente, agrega, las primeras y principales, de tal manera que me atrevo a proponerlas por muy evidentes y ciertas demostraciones. Y diré además que son tales que no pienso que haya ninguna vía por la que el espíritu humano pueda nunca descubrir unas mejores, pues la importancia del asunto y la gloria de Dios a la cual todo esto se refiere me obligan a hablar, dice aquí, un poco más libremente de mí de lo que acostumbro. Al contrario de las pruebas tomistas, empero, que parten todas ellas, si no de la autoridad de Aristóteles, sí de esa tan escolar epistemología de la abstracción y del consensual adagio aquel de que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, las nuevas pruebas que propone Descartes, y que aunque no lo diga muy abiertamente, vienen desde luego a corregir y a superar a las anteriores, requieren de un espíritu enteramente libre de prejuicios y que se pueda fácilmente apartar del comercio de los sentidos. Y hay también, respecto de Platón, una diferencia muy importante, visible tanto en el cierre de esta carta como en el cambio de subtítulo de las Meditaciones desde su segunda edición, en la que ya no se promete demostrar directamente la inmortalidad del alma, sino su preliminar distinción real y verdadera con respecto al cuerpo. Para el mundo antiguo, y en especial para el pensamiento griego clásico, para el substancialismo y el naturalismo griegos, el mundo mismo es eterno como el ser parmenídeo, y si en apariencia hay seres que nacen y mueren, eso se refiere solo a su composición y nunca a sus componentes, de tal modo que, si se demuestra que el alma es simple, ésta viene a ser en el cosmos clásico, como los elementos, los átomos o las homeomerías, de que está compuesto todo lo que se compone y descompone, una especie de pequeño ser parmenídeo, una substancia. Para el filósofo cristiano, en cambio, que se sabe parte no de la naturaleza en sentido griego, sino de la creación, el único ser realmente subsistente, el único que es por sí y se concibe por sí, es Dios, cuya existencia es, para el que como Descartes ha meditado bien, amén de haber orado antes como San Anselmo, del todo evidente y necesaria. Un alma humana realmente distinta de su cuerpo, cual la que se deja ver en el cogito, en el corazón mismo de las meditaciones, no tiene por qué morir con él y es perfectamente coherente con la promesa cristiana de un juicio final y de una resurrección de los muertos.
4. El sujeto. Y sin embargo, Descartes pasa también por ser el inventor o el introductor, nada menos que de ese modernísimo señor llamado sujeto, que tanto se parece, por cierto, al entendimiento agente de los averroístas. El yo de Fichte, inflación bastante consecuente del sujeto trascendental kantiano, es como el reverso de la moneda de la substancia de Spinoza. Y si para éste el ser humano no es más que un modo de la substancia, para el alemán no es, cada yo concreto y singular, más que un mero yo empírico en el que el gran yo simplemente va y se manifiesta. Lo que le da pie al aguerrido neotomista Jacques Maritain, apasionado converso, por cierto, del luteranismo, para una ciertamente aguda, aunque no del todo honesta, revancha. Descartes ha revelado el rostro, escribe, del monstruo que el idealismo moderno adora debajo del nombre de pensamiento. Y sí, el ego, espíritu o sujeto de los idealistas, es sin duda un monstruo o un ídolo que reclama en Hegel y hasta en Marx, donde se enmascara de proletariado, los sacrificios de todos esos meros individuos o entendimientos pacientes, digamos, que resultan necesarios al avance del proceso histórico y a la maquinaria dialéctica esa de la negatividad. Y tampoco cabe duda de que todo esto es deudor de Descartes y de su ego cogito, como el tomismo es deudor de Heráclito y Parménides, o como el luteranismo es deudor de San Agustín y del mismísimo Evangelio. La filiación es fuerte y la apropiación y la interpretación que implica. En su muy claro y didáctico libro sobre el sujeto, por ejemplo, mi buen amigo Arnaud Thomés le atribuye claramente a Descartes la invención, si no del término, que dice que es de Mendevirán y data de 1824, sí de la noción filosófica misma de sujeto. De entrada, escribe Arnaud Thomés, en Descartes el sujeto deja de ser el sujeto particular, este individuo preciso con sus características individuales, edad, situación social y profesional, etc. El sujeto del cogito no es René Descartes, matemático de origen francés que hace una campaña militar en Alemania, pues Descartes mismo pone todo eso en cuestión a través de la duda metódica. Es un sujeto universal, el sujeto del pensamiento. La experiencia del cogito, agrega Arnaud Thomés, es pues una experiencia que todo el mundo puede hacer en tanto que sujeto pensante, sin lo cual ésta no tendría ninguna validez, estando limitada a la persona de Descartes. Lo que, leído de corrido y sin reservas, me temo que conforta en parte la lectura de Maritain y va en el sentido opuesto al de ese socratismo francés por el que yo mismo he abogado ya en otras ocasiones, solidarizándome en ello, por ejemplo, con André Comte Sponville. Y el caso es que el propio Jean-Marie B. Sade parece leerlo en ese mismo sentido, digamos que bastante poco personalista, en una conferencia presentada en Londres en 1999 titulada ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que soy? En la que Une fois n'est pas coutume retoma el tema de un libro escrito en nuestro idioma y publicado un par de años atrás, Descartes y Plauto, de Benjamín García Hernández, cuyo mérito reconoce, dice, incluso si no lo ha convencido del todo. El filólogo español lo ha convencido, empero, y Vico también, y hasta Molière, de que la comedia anfitrión de Plauto muy probablemente esté a la base de la estructura dramática misma de las meditaciones, al grado de poder sacar de ella algunas claves de interpretación. Los jesuitas, nos recuerda el gran experto francés, echaban mano del teatro en sus labores de enseñanza y hacían que sus alumnos representasen obras ellos mismos con cierta regularidad. El propio Descartes, además, en sus cuadernos de juventud, dejó anotado aquello del larvatus prodeo. Como los comediantes llamados a escena, leemos, para no dejar que se les vea el rubor en sus frentes, se ponen una máscara, personam induunt, así yo, sic ego, en el momento de subir a este teatro del mundo en el que hasta ahora no he sido más que espectador, avanzo enmascarado.
Lo que por lo pronto nos recuerda, y no es nada baladí, y de tener tiempo habría que verlo con Marc Fumaroli en el terreno de la escritura misma o de la retórica, aquello de que la persona, para mejor mostrarse o ser para el otro, se enmascara. Pero volvamos a la conjetura de García Hernández, recogida y llevada más lejos o más cerca, según se vea, por Jean-Marie Besat. La comedia trata del episodio mitológico en el que, suplantando a Anfitrión, Júpiter seduce a Alcmena y engendra en ella a Hércules. Todo esto lo hace Dios engañador, ayudado por su pícaro hijo Mercurio, quien vendría a ser el equivalente nada más y nada menos que del genio maligno, y quien, suplantando a Socia, el esclavo de Anfitrión, incluso frente al propio Socia, presuntamente logrará hacer que Socia dude hasta de sí mismo. Puesto que Mercurio le ha robado su apariencia, su nombre y su lugar mismo en la sociedad, y en la medida en que los antiguos no habían descubierto aún la subjetividad de los modernos, Jean-Marie Besad asume, como los espectadores de la pieza, que de otro modo no se reirían, que semejante cosa es realmente posible. Yo creo que en esto se equivoca, como Jean Frère, cuando más o menos en la misma época, en una sesión de su seminario de filosofía griega de la Universidad de Estrasburgo, interpretando la Odisea, sacaba conclusiones sobre las almas de los muertos justamente y lo que según el griego homérico éstas sabían sobre los vivos, de una escena cuya función le hice ver que era evidentemente nada más que dramática. Besat se lo toma muy en serio, también a nivel extradramático, acaso en un exceso de historicismo, y eso afecta su interpretación del alcance impersonal, digamos, de la duda metódica. Paso a Descartes y al movimiento que va de la duda hiperbólica a la primera certeza, yo soy, yo existo, como certeza de que existe una cosa pensante, una substancia espiritual. Ese pasaje se ha moldeado, asegura, en la forma o el estilo del teatro de Plauto y de las desventuras de Socia, pero él ha introducido ahí algo nuevo e irreductible, un dominio cuyo desconocimiento hacía posible la comedia de los antiguos, el de la subjetividad de los modernos. Como René Girard, frente al asaz ideológico asunto ese de las supuestas víctimas de los sacrificios que, a diferencia de nosotros, que no lo pasaríamos nada bien, cierta ideología relativista e indigenista se atreve a sostener que lo vivían sin más como todo un privilegio, también aquí me atrevo a sostener que el hombre antiguo, cuyo buen sentido no desmerecía frente al nuestro, no por no haber meditado con Cartesio, carecía de la conciencia de sí, y por otro lado, debo argumentar contra el no hace mucho desaparecido maestro de los más actuales estudiosos de Descartes que hay en Francia, que Aristóteles mismo fue el que conjeturó en el de ánima aquello del entendimiento agente y que el argumento del cogito ya está en San Agustín. Pero sigamos leyendo lo que dijo en Londres, retomando lo del madrileño. El momento de la duda, como en Plauto, escribe Jean-Marie Besat, subvierte las certezas ingenuas de las que el que medita comienza por ser la víctima. Es seguro que, para Descartes como para Plauto, existe en cada uno de nosotros, antes de toda meditación, la conciencia de sí como de un individuo natural situado en el mundo de las cosas sensibles, aquí, Socia ante la puerta de su amo, René en su cama o ante su fuego, con tal o tal rol social, un esclavo que lleva su linterna o un filósofo en ropa de cama y con su papel en la mano. Como en Plauto, las razones de dudar van a hacer vacilar una tras otra esas certitudes iniciales, desde las más frágiles hasta las más resistentes. Y es cierto que es así, especialmente en Descartes, y hasta podríamos traer a cuento aquí, si dispusiéramos de algo más de tiempo, lo que el propio Husserl propondrá en sus respectivas, asaz idealistas meditaciones cartesianas, en ese mismo sentido. Descartes retoma el juego de Plauto, piensa entonces Jean-Marie Besat, para llevarlo más allá a un rebasamiento, según él, de todo
del todo extranjero a los antiguos, del yo natural, el cual subraya, tanto en Plauto como en Descartes, es calificado en efecto como hombre y está demasiado seguro de sus certezas sensibles. De hecho, advierte Besat, en ningún momento la identidad del yo consigo mismo se fija en un nombre propio. El lector de la meditación primera no oye hablar ni de René ni de Descartes, lo que le hace posible e incluso cómodo, muy natural, identificarse a un ego que se busca ahí, pero no se encuentra todavía. Y es verdad que expresamente lo que Descartes busca con semejante estrategia retórica o de escritura es suscitar en sus lectores un hallazgo que es idéntico al suyo, pero que si lo es esencial y no numéricamente. Como René Descartes en su tiempo, yo también encuentro en el mío, al término de las meditaciones que su obra me ayuda o me acompaña a hacer, los mismos resultados. 5. Je pense, donc je suis. Ni Arnaud Thomés ni Jean-Marie Besat parecen sostener, en el fondo, que el sujeto cartesiano o el ego cogito sea un ente único y universal en el sentido de impersonal, realmente distinto del individuo concreto que, partiendo de la duda con respecto a las certezas o creencias del hombre natural, al alcanzar su verdadero fondo o su intimidad inviolable de ego cogitans, deje de ser, paradójicamente, él mismo. Empero, por la pendiente retórica de esa especie de generalización o de despersonalización del cogito, mucho me temo que se llegue exactamente al resultado contrario del buscado y encontrado por Descartes, sea éste la radicalmente impersonal substancia de Spinoza o el también asaz impersonal sujeto de Fichte y de sus seguidores. Se suele citar a este respecto al Nietzsche del parágrafo 17 de Más allá del bien y del mal. Algo piensa, arguye ahí el de los grandes bigotes, pero que ese algo sea precisamente el antiguo y famoso yo, eso no es más que una suposición, una alegación. No es sobre todo, protesta, una certeza inmediata. En fin, agrega, ya es demasiado decir que hay algo que piensa. Ya ese algo implica una interpretación del proceso y no forma parte del proceso mismo. Se deduce ahí, concluye, según la rutina gramatical. Pensar es una acción y toda acción supone un sujeto actuante. Luego, estupendo, pero ¿y eso quién lo dice? Ah, lo dice Nietzsche. Y si lo dice Nietzsche, la verdad es que es muy fácil refutarlo, pues precisamente el gran genio alemán, que no es ni benigno ni maligno, ignora que en las meditaciones cartesianas no es cuestión de un mero procedimiento lógico o deductivo, como en la Suma Teológica o en el de Ánima, sino precisamente un proceso de depuración o ascesis epistemológica que lleva a quien lo asume a la certeza inmediata de su propio yo pensante. Se olvida también, y esto es del todo esencial, que el que medita es precisamente no un yo natural, como ellos dicen, como si Fichte hablara de un yo empírico o Averroes de un entendimiento paciente, rebasándose hacia el entendimiento agente del que simplemente participa. Se olvida o se escamotea que el que medita, si en mi caso soy simplemente yo, en los demás casos es siempre alguien como yo. Y se olvida asimismo de que el proceso de la duda no equivale de ningún modo a una refutación, sino más bien a una suerte de excavación en busca de unos cimientos absolutamente firmes, los cartesianos principios de la filosofía, y de que la certeza metafísica alcanzada cuando, sin mediación alguna de ningún tipo, me doy cuenta de la evidencia de que existo y de lo que la evidencia misma es, no vuelve de ningún modo obsoleta la certeza moral de que el que medita tiene un cuerpo, una memoria y un lugar en el mundo y en la sociedad, todo lo cual se recupera en la meditación sexta. Y al contrario de arruinar entonces o dejar en indeciso suspenso ese cotidiano mundo de la vida en el que se mueve el hombre de carne y hueso que diría Unamuno, el feliz resultado de las meditaciones cartesianas lo cimienta ahora en la certeza de que tenemos, cada uno,
Un alma que no tiene por qué morir cuando muere el cuerpo, el que está tan íntimamente unida como a su verdadero hogar, más que como a una cárcel, y de que somos criaturas de un Dios bueno y veraz que, de ser todo eso falso, nos habría dado la manera de averiguarlo y de no quedar tragicómicamente atrapados como anfitrión o como socia en su momento en el insuperable error de no saber siquiera quiénes somos. Y hasta aquí el texto. Gracias por su atención, su paciencia. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por esta propuesta. Una lectura sumamente interesante, llena además de matices y de contextualizaciones que ciertamente tienden a pasarse completamente por alto. Abramos, pues, entonces una sesión para dialogar, para preguntar, comentar. Em, Pudimos, espero que la mayoría, más o menos incluso seguir el texto mismo, no solamente a través del oído, sino a través de la lectura. Entonces también tenemos ahí un cierto asidero por si queremos volver a alguna parte o recuperar alguna frase concreta, lo podemos hacer. Les pido que, como siempre, levanten su mano a través de esta herramientita de Zoom para ir haciendo una cola de preguntas y que cuando les dé la palabra puedan presentarse rápidamente, aunque muchos ya nos conocemos. El doctor Moreno puede ser que no, y si no nos conocemos, pues conocerlos. No es fácil después de una avalancha de palabras, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay que Yo tengo varias digerirlo. preguntas. Estoy esperando a ver si alguien quiere animarse. Si no, yo puedo también empezar. Bueno, a ver, yo tengo dos preguntas que tienen que ver con ámbitos distintos. La primera es una pregunta motivada por la investigación que estamos llevando a cabo en APAX y que es algo a lo que ya estamos pedaleando desde hace mucho tiempo, y es el tema de la persona entendida como relación. Y entonces, en ese sentido, me gustaría que abundaras en la noción de res cogitans, ¿no? Que ciertamente está más elaborada en meditaciones metafísicas más que en discurso del método. Pero a ver, voy a contextualizar un poco, ¿no? Desde cierta perspectiva teológica, al menos lo que hemos venido estudiando en patrística, la noción de persona comparece en teología para poder describir esta noción de relación en Dios, las personas divinas, entendidas no como sujetos, precisamente. Ese es un gran hallazgo que creo que además tiene mucho que ver con lo que tú estás matizando sobre Descartes. Tres personas en Dios no quiere decir tres sujetos, sino tres relaciones. Y relaciones entendidas no como accidente, sino como un modo de ser esencial, lo cual desde las categorías aristotélicas es impensable, y entonces los padres tienen que reformular la metafísica griega sustancialista que tú mismo criticas también, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿qué rastros ves de esta noción relacional de persona en el sujeto? Bueno, no en el sujeto, porque efectivamente creo que has desmontado muy bien y eso es muy interesante, como en Descartes no hay propiamente un sujeto en el sentido posterior, ¿no? Del idealismo. Citas por allá a Mendevirán, eh, que es desde donde se suele leer a Descartes, ¿no? El creador del sujeto moderno que desemboca en el idealismo. Yo creo que eso, al menos como lo has presentado aquí, está de una manera muy interesante, bastante bien desmontada. Pero bueno, esa res cogitans, o ese individuo, ese René Descartes que está pensando, ¿hay ahí algún rastro, alguna conexión que se puede establecer con una noción relacional de persona en el sentido que te mencionaba, más teológico de la patrística? ¿O estamos ante un terreno diferente? Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías abonar a esta cuestión? Pues gracias, tu pregunta es excelente y abre la posibilidad precisamente de un Descartes inédito, ¿no? Porque miren, es interesante siempre estar contrastando con las caricaturas, ¿no? Entonces está la caricatura del Descartes renacentista, digamos, ¿no? Del Descartes o humanista, el Descartes que quita a Dios para ponerse él en el lugar de Dios. Ahí está esta caricatura. Eh,
esto es falso. Y lo que hay que ver es, por un lado, eh, la distinción que hace Descartes entre el orden de las meditaciones y el orden de las razones, el orden epistemológico y el orden ontológico, pero por otro lado, precisamente lo personal, relacional, a lo que tú apuntas. Descartes es profundamente agustino, no solamente en el hecho de que Agustín utilizó ya el argumento del cogito, sino también en cuanto que al despejar lo que es el cogito y al dirigirse al cogito, encuentra que Dios es más íntimo de sí mismo que él mismo. ¿Verdad? O sea, Descartes despeja, lo digo en el texto, tres principios de la filosofía. Yo soy, yo existo, existe Dios. Gracias a que soy criatura de un Dios bondadoso y a que percibo clara y distintamente la existencia de un mundo como el que necesita la física matemática, tercer principio, existe realmente el mundo geométrico, ¿no? Ese sería el tercer principio de Descartes y bueno, por ahí ya vendría lo del cuerpo y lo del... pero por lo pronto, si yo voy por el lado de las meditaciones dudando, y me encuentro conmigo mismo, al encontrarme conmigo mismo encuentro que tengo la marca de mi creador, la idea de Dios, pero que esa idea de Dios me remite a algo que es más íntimo a mi propio ser que yo mismo, porque yo me descubro como frágil, como dubitante, como imperfecto, es decir, descubro que no soy Dios y que estoy necesitado de Dios, eso es personal, es verdad. O sea, yo soy hambre de Dios, yo soy necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios en las meditaciones metafísicas es esa relación que me constituye y que yo necesito absolutamente. Pero luego el otro, la otra persona, en el discurso del método, en la quinta parte del discurso del método, se plantea el problema de cómo distinguir al ser humano de los animales, al otro, no a mí mismo, sino al otro, ¿no? A mí mismo, bueno, pues eso, o sea, yo pienso y tengo esa intimidad que no veo en los animales, ¿no? Los animales, en principio, los puedo explicar como autómatas, pero al otro no lo puedo explicar, al otro en principio lo puedo explicar salvo cuando me habla, propiamente hablando, ¿verdad? Salvo en el diálogo humano propiamente dicho, que por cierto nunca lo va a lograr la inteligencia artificial, salvo que estemos borrachos como socia, ¿no? Es decir, tontos como socia. Porque en el diálogo, eh, en el que en un autómata puedes prever un montón de respuestas, todo ese montón de respuestas que puedas prever en un autómata no sustituye la espontaneidad que es visible en el lenguaje propiamente dicho y que te manifiesta con la forma corporal que tú quieras, pero que te manifiesta que hay ahí otro como tú, otro ser humano, ¿no? Entonces lo relacional es absolutamente central en la interpretación correcta de las meditaciones cartesianas, en mi opinión. Y está, bueno, está expreso pues en la quinta parte del discurso del método en relación a los otros, a través del lenguaje, y en las meditaciones y en todos los textos que hablan de las demostraciones de la existencia de Dios por esa necesidad de Dios que hay en mí mismo, ¿no? Interesante. ¿A qué atribuyes tú esta lectura que se hace de esta res cogitans como si fuera leibniziana, ¿no? Como si fuera monádica, aislada en sí misma, cerrada y carente de todos estos vínculos con Dios, porque claro, ahora que lo mencionas, por supuesto que el tema de Dios comparece en el proceso de las meditaciones de una manera racional y de una manera lógica, incluso de una manera existencial, en donde, claro, ese yo cartesiano es inconcebible sin Dios, de entrada sin la idea de Dios
y después llega a demostrar que también sin esa existencia propia de Dios. Pero está esta larga tradición, ¿no? De entender ese sujeto desvinculado. Em, Digo, la pregunta quizás es más de historia de la filosofía de las lecturas de Descartes, pero es Claro, interesante. digamos que hay la dificultad interna de todo texto y especialmente de este, que son meditaciones, ¿verdad? Y que normalmente no se le hace caso al título, ¿no? Se piensa, Leibniz pensaba de, ay, este quiere quedar bien ahí con todo su dramatismo, ¿no? Y entonces se hace una lectura lógica de un texto que no es lógico. Pero sobre todo creo que lo que hay es una recuperación y una serie de recuperaciones y de utilizaciones, eh, que también sería muy interesante ver en qué medida Descartes oculta a Suárez y a toda la escolástica española, porque pues en vida de Descartes, y esto lo confirma Leibniz en su autobiografía, el filósofo importante no era Descartes, era Suárez, y en general la escolástica española. Y yo conjeturo, en fin, sin tener los detalles de una verdadera investigación pues, amplia sobre el tema, yo conjeturo que lo que estos católicos y religiosos ofrecían en manuales arduos y encima pues embarazosos por venir del enemigo, ¿no? Del rival. De pronto hay un laico que te ofrece todo eso concentrado, ¿no? Y encima un laico que está participando de la revolución científica. Entonces es bastante más cómodo echar mano de Descartes. Así te lavas las manos de toda deuda con Suárez y Claro, compañía, ¿verdad? Y desde Descartes dispones de un arsenal conceptual que te va a permitir, pues, empirismo, racionalismo, idealismo, etcétera. claro. Gracias, Juan Carlos. Juliana, Ok. adelante, por favor. Bueno, pues un saludo muy cordial, Juan Carlos. Me presento, yo soy Juliana Peiro, también investigadora en APAX. He llegado tarde porque no podía entrar en la sala y por eso no he podido recibirte con Diego. Y bueno, mi pregunta, bueno, gracias por la excelente exposición y en aras como a interpretar correctamente, ¿no? El pensamiento de Descartes, yo me interesa especialmente corroborar contigo, confirmar el supuesto dualismo o no de Descartes en la antropología cartesiana, especialmente la relación cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué relación hay entre el cogito y la res extensa? Realmente tiene su idea del cuerpo humano, puede hablarse de un cuerpo subjetivo, de un cuerpo personal, o sencillamente hay un dualismo radical y el cuerpo es, bueno, residual, ¿no? En la constitución de la identidad del ser humano. Gracias. No, no, gracias a ti. Y, pues mucho gusto, aunque sea un ciberconocimiento. Eh, También una pregunta pues muy importante, muy central. Eh, y también ahí hay que distinguir los órdenes. En las meditaciones metafísicas, Descartes quiere agarrar al toro por los cuernos del averroísmo, ¿verdad? O sea, necesita rescatar al alma humana de toda esta tradición en la que el alma humana está en quiebra, digamos, ¿no? En bancarrota. Y entonces necesita separarla del cuerpo, necesita distinguirla del cuerpo. Entonces, lo que ofrece y lo que busca, lo que demuestra en las meditaciones metafísicas es la distinción real, ¿verdad? Porque desde un punto de vista tradicional aristotélico tomista, no se sabe qué relación hay entre el Deja el cuerpo móvil. y su forma. Si el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo muere, ¿qué pasa con su forma? Que además, pues no tenemos una definición de forma, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la forma del cuerpo? ¿Qué es? Si es la esencia, bueno, pues la esencia no es el alma individual, ¿no?
en fin, ¿qué es eso? Total, eh, el único camino posible es la distinción real del alma y el cuerpo, que de alguna manera está presente en el de ánima de Aristóteles, pero que esa manera es platónica y no es platónica. Es decir, hay una entidad platónica, el entendimiento agente, pero Aristóteles conjetura que ese entendimiento, o sea, deja abierta la conjetura de que ese entendimiento agente sea uno solo para todos, ¿no? Y luego hasta Ortega, hay algunos textos de Ortega donde Ortega especula en ese sentido, ¿no? Distingue el alma del entendimiento y Ortega propone, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, un artículo interesante del Ortega Maduro, ¿no? Donde distingue el alma individual del entendimiento que es común, ¿no? O sea, resurge esa idea del entendimiento agente. Entonces, es necesario hacer la distinción, mostrar la distinción real para que quede claro que de la muerte del cuerpo no se sigue la muerte del alma. Pero además, lo que trato de mostrar al final de la exposición, también hay que mostrar que ese entendimiento inmortal, en principio inmortal, o bueno, que no muere con el cuerpo, soy yo y no las matemáticas, no el sustrato de las matemáticas, sino yo. Bueno, eso lo logran las meditaciones metafísicas. Cuando Elizabeth de Bohemia, eh, calvinista, ¿no? Cuando la calvinista Elizabeth de Bohemia le plantea el problema, lo de que sea una calvinista quien se lo plantea, me parece que es muy, muy interesante. Descartes le dice, no, 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 mire, las meditaciones hay que hacerlas una vez en la vida para darnos cuenta de que el alma sobrevive al cuerpo y que ya nos dejen tranquilos con esta historia del averroísmo, ¿no? Pero luego las relaciones entre el alma y el cuerpo hay que pensarlas según lo que Husserl y compañía van a llamar luego el mundo de la vida y que él dice, bueno, la experiencia cotidiana, la conversación. Es decir, cómo Descartes piensa católicamente, en este sentido, en la inercia perfecta de Santo Tomás, que hay una encarnación perfecta, una unión perfecta del alma y el cuerpo. De hecho, es el autor del Tratado de las Pasiones del Alma. O sea, eh, el alma interactúa con el cuerpo y el cuerpo afecta al alma, no como en San Agustín, que el cuerpo no puede afectar al alma. Y de hecho los agustinos enseguida, ¿no? Malebranche y compañía van a tratar de buscar caminos no cartesianos, ¿no? Descartes piensa que hay una encarnación real, una unión real entre el alma y el cuerpo. Esto pues explica toda la mecánica de la sensibilidad y de la motricidad, ¿verdad? Pero que precisamente esto hay que pensarlo en otra dirección, o sea, con otra noción primaria, ¿no? Que con la de la noción de alma o la noción de cuerpo. O sea, hay tres nociones primitivas: alma, cuerpo, unión del alma y del cuerpo, ¿no? Y esta última la desarrolla al final de su vida, un poco en el Tratado de las Pasiones, un poco en la correspondencia especialmente con Isabel de Bohemia. Por decir algo rápido, ¿no? Porque es un asunto. Muchísimas gracias. ¿Puedo entonces hacerle otra pregunta a Continúa, esta claro, respuesta? por supuesto. Perdón, Sí, Juan sigue, Juliana. Carlos, pero quiero aprovechar. Entonces entiendo que más que es un cierto ilemorfismo, dirías, lo que plantea Descartes o no. Y por otra parte, o sea, más que un dualismo platónico, es un ilemorfismo de corte más aristotélico. Y por otra parte, aunque es verdad que el alma es inmortal, para Descartes, esa inmortalidad del alma supone una inmortalidad del ser humano, es decir, es indispensable el cuerpo. ¿Hay ser humano sin cuerpo, ¿no? Después de la muerte o no? Es mi pregunta. O sea, ¿es el cuerpo completa o es accesorio? Ahí sí no estaría yo tan seguro. A ver, primera, ilemorfismo no. No, no, no hay ilemorfismo. Sin embargo, también está afirmado y
pues todo el Tratado de las Pasiones y toda la correspondencia lo exploran, ¿no? Que el alma no está en el cuerpo como el piloto en la nave, ¿no? Retomando una crítica de Aristóteles a Platón. Entonces no es ni Aristóteles ni Platón. Hay el alma está presente en todo el cuerpo, ¿no? Hay una verdadera unión. Pero el alma en principio puede existir sin el cuerpo, puesto que es una naturaleza completa. Pero lo que demuestra es que al ser una naturaleza completa, es una naturaleza posible. Eh, en el escrito que hizo Leibniz luego Descartes expone toda su doctrina en un manual, en los principios de la filosofía. Spinoza viene y hace su propio manual, sus propios principios de la filosofía de Descartes, que en realidad está abriendo a los principios de la filosofía de Spinoza, y Leibniz hace el suyo propio, ¿no? Los principios de la filosofía de Leibniz, ¿no? Y en ese, por ejemplo, dice Leibniz que primero, antes de demostrar la existencia de Dios, hay que demostrar que Dios es posible, es decir, que no es contradictorio. Esto está retomando el asunto, pues, de cómo para Descartes es necesario para demostrar la distinción real entre el alma y el cuerpo, y especialmente para demostrar la existencia del cuerpo, esta posibilidad, esta no contradicción, este hecho de que no sean ideas falsas, entre comillas, como la del frío. ¿Verdad? Entonces, el alma es una naturaleza completa por sí misma. El cuerpo es una naturaleza completa por sí mismo. Por lo tanto, pueden existir separados. Sin embargo, hay un tipo de cuerpos, el cuerpo humano, en el que hay esa unión. ¿Cómo y por qué? Pues quién sabe, pero ahí está. Porque, ojo, Descartes no es un racionalista, no piensa él que la razón humana pueda responder todas nuestras preguntas. Hay misterio, hay límites en el conocimiento, ¿eh? Entonces, aquí hay un misterio, un límite. De hecho, cuando sus colegas lo molestan con este problema, Gassendi, por ejemplo, los manda a volar, le dicen, no me fastidies, de eso lo que se puede decir se dice en 5 minutos y ya, déjame en paz. Le hace caso a Elizabeth de Bohemia, pues por la importancia y la amabilidad de la persona, ¿no? Y yo creo que también cuenta el hecho de que, dada la cultura de ella, procedente de un verdadero dualismo, que es el dualismo luterano y luego calvinista, ¿no? Allí sí que hay un dualismo, porque recuerden que Lutero en La Libertad del Cristiano dice claramente que el cuerpo es puro pecado y no tiene remedio, y la que se salva es el alma. Ahí en esa cultura hay dualismo. Y luego vamos a ver cómo precisamente es la cultura protestante la que asegura que en Descartes este es el problema central, cuando al propio Descartes esto no le interesaba. Muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ti. Interesante, a mí me llama mucho la atención esta protestantización de Descartes, ¿no? Mm. Que durante los 2 siglos siguientes, 3 siglos siguientes, fue víctima y le colgaron de alguna manera todas estas innovaciones de la filosofía posterior. Em, pero bueno, más allá de la lectura histórica, yo quería hacerte otra pregunta, Juan Carlos, que ya no tiene que ver con la recuperación de una noción de persona antigua, eh, sino ahora asumo la camiseta de fenomenología, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde Husserl, por ejemplo, que bien puede ser leído como un autor idealista, aunque bueno, también tiene sus complicaciones y hay que afinar, depende que Husserl y tal, pero más allá de la discusión escolástica sobre el idealismo o no el idealismo, suelen leerse precisamente esta noción de res cogitans a la que quiero volver como una naturalización del gran descubrimiento de la segunda meditación, ¿no?
Es decir, como si Descartes hubiera logrado encontrar que hay en el ser humano algo que realmente está excediendo la naturaleza, pero que cuando van avanzando las meditaciones, esta es la lectura, por ejemplo, de Miguel García Baró, ¿no? El propio Descartes recae en una especie de naturalización de ese ego, que luego la fenomenología querrá reformular a su manera y que por esas reformulaciones de cierta lectura se le podrá acusar de idealista. Pero más allá de escuelas, la pregunta es, o sea, ¿hay en la filosofía contemporánea una cierta noción de que una correcta la comprensión del ser humano ha de suponer una superación de la naturaleza? Y en esto se vincula con la noción clásica de persona teológica, en donde precisamente la noción de persona se crea en patrística para distinguir en Dios su naturaleza, naturaleza y persona, una sola naturaleza, tres personas. Entonces, cuando esto va avanzando en la historia del mundo moderno, de alguna manera el sujeto, ahora sí sujeto fenomenológico, por ejemplo, que luego tendrá sus devenires en fenomenologías heréticas como Merleau-Ponty o como Michel Henry, ¿no? En donde de lo que se trata o el reto que ellos se proponen es lograr ver cómo en el ser humano la conciencia no es naturalizable y por lo tanto hay algo que ellos llaman trascendental, no en un lenguaje kantiano, sino como una dimensión que no es mundana del ser humano y que por lo tanto es capaz de constituir mundo. Y parece que Descartes sienta las bases para esa filosofía. Yo creo que allí hay en Michel Henry o en el propio Husserl una semilla cartesiana sumamente potente, pero a la vez estos mismos filósofos suelen criticar a Descartes porque luego él mismo no llevó a las últimas consecuencias este descubrimiento de lo trascendental y terminó por naturalizar. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a estas críticas que se hacen ya más de una filosofía moderna, pero no el idealismo, ¿no? Sino una filosofía más fenomenológica o más propia del siglo XX? Seguramente Marion allí ha hecho un trabajo interesante. ¿Cuál es tu posición al respecto y cómo es tu planteamiento? Gracias. Octave Amlan, a quien yo conozco como historiador de las ideas, como expositor tiene el sistema de Aristóteles, el sistema de Descartes, el sistema de Fichte, ¿no? Aparece en los manuales de historia de la filosofía como un personalista, ¿no? Finales del 19, principios del 20. Y él tiene ya esto que reaparecerá en Husserl y en otros autores, esta idea que va en paralelo a las críticas de los sistemas anteriores, ¿no? De Descartes, me hereda esto, pero en parte porque yo agrego esto otro, o yo preciso, ¿no? Entonces, dice Amlan, Descartes encontró el yo, pero lo concibió según el modelo de la cosa, res cogitans. Bueno, a ver, hay una cuestión de lenguaje, ciertamente, ¿verdad? Y de hecho, cuando tiene que hablar técnicamente, utiliza el lenguaje de la escuela, ¿no? O sea, la realidad formal, la realidad objetiva, formalmente, eminentemente, etcétera. Hay una serie de lenguaje escolástico que utiliza. Y entonces, pues sí, de ese lado podríamos concederle a Miguel García Varo que la fenomenología posterior, afinando su instrumental, puede llegar a sutilezas que Descartes dejó pendientes, ¿no? Pero sin concederle a Amlania y a otros que Descartes haya concebido, efectivamente, aunque haya utilizado el término res, no ha concebido al yo de ninguna manera, según la naturaleza o según la cosa, de ninguna manera. Precisamente lo que hay en Descartes es el tomarse en serio el cristianismo en filosofía. ¿Ah? Ernst Cassirer, en el problema del conocimiento, le dedica a Descartes mucha atención porque este kantiano se da cuenta de que todo lo grande que hay en Kant ya está en Descartes. Sin embargo, llega un momento en el que se asusta
y dice, pero es que hasta ahí ya no llego, no lo puedo seguir, y es el de la creación de las verdades eternas. ¿Ah? Descartes concibe a Dios como eminentemente libre. ¿Verdad? O sea, entonces precisamente Descartes, antes que liberarse a sí mismo, o mejor dicho, a la vez que se libera a sí mismo de la naturaleza, libera a Dios de la naturaleza. ¿Verdad? Ahí está, ¡pum! Claro, o sea, es un inicio grandioso que luego da trabajo para siglos y siglos de comentarios y de prolongaciones en las que, en las que estamos todavía. Y precisamente hay que decir que eh, viniendo de Husserl, la gran fenomenología francesa vuelve a Descartes, ¿verdad? Y encuentra en Descartes un impulso mayor, ¿no? Et pour cause, como dirían los franceses, porque no miente Husserl al decir que la fenomenología viene de, o sea, lo que Para hay nada, de no, no. profundo en la fenomenología es Descartes, ¿no? Es un cartesianismo, es una forma de cartesianismo, sin duda. Y claro, después Henri o Marion, todavía con mucho más, incluso amor a su propia tradición, lo recuperan y lo leen y lo vuelven a poner en la mesa y en el centro del debate, ¿no? Pues Y no muchas solo gracias. ellos, yo les Sí, propuse, por mi prologuito, pero les propuse Ego Sum de Jean-Luc Nancy, o claro, sea, Nancy, también la totalmente. deconstrucción, también Nancy, también Derrida, o sea, se inspiran en Descartes para su propio pensamiento a la altura de los tiempos, digamos, ¿no? Sí, no, es cierto, totalmente, ¿no? Nancy como gran cartesiano, por supuesto. Tenemos aquí otra pregunta, Fernando. Adelante. Sí, hola, buenos días, Fernando Gutiérrez, para Bueno, servirles. Yo soy un aficionado de la filosofía en estos temas. Yo, Juan Carlos, quisiera preguntarte, alguna vez te escuché en Querétaro, muy interesantes hace algunos años, planteamientos en torno a Descartes. Y ahora, después de exponer esto en relación con la persona o con el sujeto, más en la perspectiva de Descartes, y me pareció interesante la respuesta que le diste a Diego al principio sobre la cuestión de la relación. Pero te quiero preguntar algo que quizá no se refiera tanto al tema antropológico en Descartes, pero sí a una cuestión metafísica básica. Eh, si en Descartes el descubrimiento del yo y que no es propiamente el primero que lo descubre, porque eso viene de muy antiguo, ¿no? Tú lo dices claramente en relación con San Agustín y se pueden poner a otros grandes pensadores, pero sí como una formulación muy específica en el contexto del desarrollo de la ciencia moderna, en fin, de toda la transformación social y cultural que estaba viendo. Lo reformula a su manera, con su enfoque metodológico. Pero en este enfoque metodológico, el mundo se reduce a res extensa, por lo tanto, el ser se reduce al yo y el ser no tiene que ver con lo extenso, con lo externo, y porque eso sería como campo del conocimiento de la ciencia empírica. La metafísica, ¿dónde queda en Descartes? No he leído, no tampoco quiero que me hagas su resumen porque no es el caso. ¿De qué tratan sus meditaciones metafísicas? Porque se supone que el ser, la perspectiva clásica de que viene pues desde los griegos, a su modo, desde luego, y pasando por toda la Edad Media, eh, incluso en los mismos musulmanes, pues el ser está permeando toda la realidad. ¿Sí? El sujeto humano, como le llamaría Descartes y posteriormente, como una expresión privilegiada del ser, como una realización muy propia del ser, pero la realidad está impregnada del ser. ¿A qué reduce la metafísica Descartes? ¿Dónde queda el ser? ¿Solo en el yo? ¿Solo en cuanto a comprenderse el propio sujeto y todo lo que de ahí se despliega? No es muy antropológica mi cuestión, pero quisiera planteártela.
Gracias. A ver, justo retomando lo que acabo de decir en relación a Descartes y la aportación o la superación de la fenomenología en relación a Descartes. eh, Justo habría que, bueno, en relación al ser, Descartes es el que se caracteriza por decir yo soy, yo existo, entonces el ser ahí está absolutamente presente, pero además esto podríamos ponerlo como en paralelo con la Biblia, donde Dios en el Sinaí dice yo soy, ¿no? O yo soy el que seré, ¿verdad? O sea, ¿quién puede decir yo soy? Pues Dios y aquel al que Dios ha creado a su imagen y semejanza, análogamente puede decir yo soy. ¿Verdad? Entonces, pongamos esto por un lado y frente a esto, toda esta crítica neotomista de un Descartes que habría despejado al mundo del ser o subjetivista, ¿no? Que incluso eh, Juan Pablo II estaba entre los que criticaban a Descartes por ser un subjetivista y que hay muchos pues que le aplicarían a Descartes lo de la Pacendi Dominici Gregis, ¿no? De que Descartes sería un subjetivista que habría desrealizado el mundo, ¿no? Yo frente a esto esgrimo el Génesis, esgrimo la Biblia, pues, ¿no? O sea, el Génesis por el fiat ¿ah? O sea, la última sustancia de las cosas es el fiat. ¿Verdad? Y el que dice yo soy es Dios y el ser hecho a su imagen y semejanza. Entonces, Descartes nos lleva, precisamente, nos saca de la naturaleza, nos saca del mundo. ¿Qué quiere decir eso de sacarnos de la naturaleza? ¿Qué quiere decir eso de sacarnos del ser? Bah, pues sacarnos del ser de Parménides, sacarnos de Grecia. Porque, a ver, atención, ¿qué es eso del ser? Pues Parménides, el ser es lo que es, fuera del ser no hay nada, el ser no tiene personalidad, porque para tener personalidad tendría que tener relación, para tener relación tendría que ser múltiple, etcétera, ¿no? Se lo estoy leyendo no desde sí mismo, sino desde nosotros, ¿no? O sea, el ser que heredan Tomás de Aquino, en fin, toda la tradición, es el ser de Parménides. La substancia aristotélica, los entes ideales de Platón, todo eso es el ser de Parménides. Y es un ser acabado, redondeado, cerrado en sí mismo, que la revelación cristiana revienta como la física cartesiana y de Galileo y de Copérnico y de Nicolás de Cusa revienta el cosmos finito del mundo clásico. O sea, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay? O sea, ese ser que le da consistencia al mundo natural es la interpretación parmenidea de, de- del mundo que más o menos hace trampa porque salva las apariencias atribuyéndole las cualidades del ser de Parménides a los fenómenos. Es algo muy complicado, ¿no? Pero tengo que decirlo así de rápido. Y Descartes es el cristianismo que irrumpe en la filosofía en la estela de autores como Nicolás de Cusa, ¿verdad? Esa el mundo ya no es consistente en sí mismo, el mundo es creación de Dios, pero al ser creación de Dios es como las verdades eternas. O sea, Cassirer se espanta ante la idea de que las verdades eternas sean creación de Dios como si, como dice Benedicto XVI en su conferencia de Ratisbona, oponiéndose al voluntarismo de los musulmanes, ¿no? Como si Dios fuese caprichoso y el día de hoy fuese válido el principio de no contradicción y dentro de 3 meses ya no. No, o sea, el mundo tiene estabilidad, los principios de la filosofía tienen estabilidad, pero esa estabilidad no les es inmanente.
no la tienen por sí mismos, se las da Dios. Lo único que es, propiamente hablando, es Dios. Y yo soy, o nosotros somos, las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, somos por analogía o somos apoyados, dependiente de esta realidad de Dios. Y el mundo es tan real como el fiat. O sea, es como Dios dijo, hágase, pues está hecho, ahí está. Pero no es consistente en sí mismo. Esa sería así como una respuesta que luego habría que afinar un montón. O Eh, sea, el mundo, perdón que insista, si me permites, Diego, en la perspectiva Claro, cartesiana claro. Adelante, Fernando. no es, o sea, esa es la cuestión. Si no es consistente en sí mismo, no es. ¿En dónde queda en Descartes la noción de la creación pues, del universo, incluido el hombre, por supuesto, ¿no? no, no, pero precisamente es creado, es como creación. Desde el Pero, punto de vista griego, es sin necesidad de creación. Es de hecho, ese mundo es anterior a los dioses. bueno, sí, 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 en los griegos existe esa eternidad del mundo, digámoslo así, ¿no? Pero en Descartes, claro, como creyente que es, sin duda que está la noción de creación, pero no tiene que ver la creación con pues, dar el ser al mundo, al cosmos, solo al hombre, eso no lo entiendo, como entonces el mundo es un voluntarismo en Dios que solo está dependiendo desde luego, en una perspectiva providencialista es así, es decir, el cosmos, el mundo se mueve a la sintonía de una pues, presencia de Dios, una intervención de Dios, pero el mundo es, ¿no? El mundo es como el hombre es. O en Descartes, ¿cómo se desliga esto? Solo el hombre es, según un poco lo que acabo de entender en tu explicación, pero el mundo en sí no es. ¿El mundo qué es, pues? O sea, la explicación es que solo Dios es, propiamente hablando, solo Dios es. O sea, solo Dios es en sentido fuerte. Sí, Pero eso no impide que lo creado sea. ok. Es. Solamente que es creación de Dios y es dependiendo de Dios. No, no tiene consistencia propia. Porque precisamente, profundicemos, eternidad del mundo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir divinidad del mundo. Ujú. ¿Ah? Entonces, el pensamiento cristiano lo que nos dice es, no, el mundo no es divino, el que es divino es Dios. ¿Ah? El mundo es creación de Dios. Y entonces lo verdaderamente sólido no está en el mundo, está trascendiendo al mundo y el mundo pues es criatura, es creación de Dios. De acuerdo. Bueno, Si me permiten agregar algo, no sé cómo lo vean Fernando y Juan Carlos, pero percibo que tu pregunta, Fernando, apunta a entender, claro, qué lugar ocupa el mundo en el nuevo programa de esta nueva metafísica, ¿no? Y yo lo que sí, diría es que en Descartes, ahora este mundo, que es criatura, ya no es objeto de la metafísica, sino de la física, de las ciencias naturales. Y claro que hay una tarea por conocerlo en la medida en que tiene un ser dado y creado, ya está estructurado en una serie de leyes, causas que podemos conocer, pero la metafísica en sí misma ya no se ocupa del ser e incluye el mundo allí, sino que la metafísica ahora hay una separación y entonces, claro, la investigación metafísica se ocupa de Dios, no del mundo, sino que el mundo es tarea de la física, ¿no? No sé si esta es una respuesta cartesiana, Juan Carlos. Intuyo que tal vez por ahí podría ir, no lo sé, ¿cómo lo ven? No, no del todo. Acuérdense del árbol de la ciencia en la introducción a los principios de la filosofía. La raíz de todo es la metafísica o la filosofía primera. Pero la filosofía primera no da por sentado al ser, sino que primero tiene que resolver el problema del conocimiento. ¿Ah? Entonces, la metafísica en Descartes es, ante todo, epistemología. Pero esa epistemología, claro, que tiene que tener nociones de sustancia, de atributo, de modos, etcétera, etcétera. Es allí donde hace metafísica, pero es allí donde habría que ver qué tanto depende de Suárez, ¿verdad? Porque su arsenal conceptual metafísico propiamente dicho ya lo da por sentado, ¿no? O sea, no, no, no.
Él tiene una versión sintética de las meditaciones, creo que después de las segundas respuestas, respuestas a las segundas objeciones, pero es solo un breve textito. Luego Spinoza precisamente desarrollará, según este modelo, su ética, ¿no? Él se preocupa sobre todo de responder al problema crítico, que diríamos, con el lenguaje posterior. Pero bueno, sí hay una metafísica heredada, sobre todo entiendo que de Suárez, ¿no? Eh, Ok. Sí, sí, no, está bien. Me parece que todo esto aclara un poco el panorama. Yo diría que este vaciamiento, voy a atreverme a decirlo de esta manera, este vaciamiento del ser en la metafísica no, no está en Descartes, sino, como dices tú implícitamente, pero viene detrás precedido por toda la escolástica decadente, escolástica formalista, que la noción de ser, como la criticó, claro, abarcó a todo Heidegger, pero el ser se pierde en estas elucubraciones ¿cómo se llama? Teológicas, ¿no? Elucubraciones metateológicas, ontoteológicas. Y, no hay una presencia del ser desde antes de Descartes. Y que digamos que Descartes, en cierto modo, es hasta más coherente porque pues llega a deslindar de una forma radical este plano de la percepción del ser, reduciéndola fundamentalmente a la subjetividad, ¿no? a ver, Diego, Descartes estoy expresando Descartes, de una manera muy general esta cuestión. claro, pero a ver, Descartes hace esta reducción fenomenológica, pero al término de esa reducción fenomenológica, él encuentra algo que es de hecho, que es ahí donde Husserl hablaría de un cabido del mundo, ¿no? O sea, Ujú. estoy dudando, o sea, ¿verdad? A lo mejor estoy soñando y no hay nada de lo que materialmente me rodea, pero de todos modos esto no implica que no haya una realidad de la que se sirva mi sueño, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero si a lo mejor un genio maligno me engaña, eh, y entonces el mundo en realidad nunca ha existido, bueno, vale, pero ¿y las matemáticas qué? ¿No? Bueno, pero si es omnipotente me puede hacer dudar incluso del 2 más 3 bueno, pero si me engaña, soy, ¿verdad? Pienso, luego existo. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento yo ya salí del subjetivismo, ya me encontré algo real. Ese algo real soy yo. Ese punto es absolutamente esencial. O sea, ¿verdad? El que piensa es algo real. Eh, yo a veces explico, o explicaba cuando daba cursos sobre esto, aprovechándome de la búsqueda kantiana de los juicios sintéticos a priori, ¿verdad? O sea, ¿qué es un juicio sintético a priori? Un juicio sintético a priori es un juicio que tiene la misma apodicticidad que un juicio analítico, pero que es sintético. ¿Ya? Es decir, que no es precisamente solo formal en el sentido de solamente expresar su predicado y que es una tautología y tal, sino que es un juicio sobre algo, una verdad sobre algo. Bueno, pues el cogito es una verdad sobre algo. ¿Ya? Es un juicio sintético a priori en cierto sentido, ¿no? O sea, los principios de la filosofía que anda buscando Descartes precisamente son el ser, el ser. Y él da por sentadas los principios aristotélicos, o sea, las verdades de razón leibnizianas, eso él lo da por sentado. O sea, de eso solamente puede dudar quien no piense con atención, ¿no? O sea, el principio de la contradicción, tercero excluso, etcétera, ¿no? O sea, todo eso es la razón, son principios de razón, es la razón en sí misma. Lo que estoy buscando, lo que busca Descartes es la salida a lo real. Primera salida a lo real, el descubrimiento de sí mismo. Aquí hay una realidad de hecho, aunque no de derecho. O sea, yo soy ahora mismo que descubro que existo, pero de eso no se sigue que existiré en el instante siguiente porque yo soy frágil, yo no me doy a mí mismo el ser, yo dependo de que alguien me dé el ser, ¿no? Y entonces viene la exploración de mi idea de Dios, que me permite dar con alguien que es de hecho y de derecho.
O sea, primero de derecho, ¿no? Él es la causa de la idea de Dios que hay en mí. O sea, de derecho, o sea, puesto que tengo, en fin, la lógica, las consecuencias, la deducción, me lleva de la idea de Dios que hay en mí a la existencia de un Dios verdadero, que es la única causa posible de la idea de Dios que hay en mí. Y luego, en el que luego se llamará argumento ontológico, que es lo que viene de San Anselmo, este Dios que existe de derecho se me muestra como existiendo de hecho. ¿Verdad? Entonces, Dios existe de hecho y de derecho, yo existo de hecho, y luego el mundo existe de derecho, ¿verdad? Que es ahí donde empezamos con problemas. ¿Verdad? O sea, la existencia del mundo en Descartes logra demostrarse, pero derivándola de la bondad y de la veracidad de Dios. O sea, la existencia del mundo no se impone de suyo ante la mente atenta que ha operado la reducción fenomenológica. O sea, yo solamente puedo concluir que existe el mundo porque tengo la idea clara y distinta de una naturaleza material. ¿Ya? La res extensa, que tiene 3 dimensiones, puede adquirir diversas figuras y moverse de diversos modos. Es una naturaleza real, es una esencia real. Esa esencia es posible que exista. ¿Ya? Yo siento que existe y no hay manera de desengañarme de ese sentimiento de que existe. Yo soy criatura de un Dios bondadoso y veraz. Luego entonces ese mundo existe. Ujú. Bueno, muchas gracias. Es claro un fideísmo desde mi punto de vista. En este, No, no, no. no tuyo, sino derivado de Descartes, ¿no? Muchas gracias. No, no, ¿de qué? Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Juan Carlos. Estamos ya por terminar. Veo que ya no hay preguntas. Así es que de mi parte, agradecerte por el texto, por la presentación. em, y pues serás bienvenido a las próximas sesiones. Quiero anunciar la siguiente sesión. Va a ser en noviembre. Va a tener lugar el martes 25 de noviembre con el doctor Luis Ramos de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre Spinoza. Mm. Pero bueno, Juan Carlos, no sé si querías agregar algo final para despedirnos. No, bueno, yo insistir en que Descartes no solamente es realista, sino que es el realista más radical, porque el realismo ingenuo no puede nada frente a las razones para dudar que da precisamente el propio Descartes, recuperando toda la tradición escéptica y superándola, aplicando ahí precisamente teología cristiana, ¿no? La omnipotencia de Dios aplicada a las razones escépticas, eso destroza el Dios ontológico, digamos, de la filosofía clásica, de la filosofía clásica griega. En cambio, Descartes logra vencer esa duda escéptica y encontrar en la existencia de hecho y de derecho de Dios y en la existencia de hecho del que piensa, de lo cual deriva pues la existencia del mundo, un realismo consistente y un realismo que resiste a cualquier duda, ¿no? O sea, ya no puede haber duda superior a la duda que moviliza Descartes en las meditaciones metafísicas. Entonces, Descartes es un realista, no es un subjetivista kantiano de ningún modo. Estupendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por su participación en este seminario y nos vemos el próximo mes. Hasta Gracias, pronto. Diego, gracias a todos. Hasta pronto. A ti, hasta luego.